Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy rendimos un homenaje a una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad. Hoy, 9 de septiembre, es el Día Mundial de la Agricultura. Y para ello tenemos aquí al doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Día Mundial de la Agricultura. Y en Canarias estamos... Y aquí sería Día Mundial de las Tierras Balutas. Sí, sí. ¿Entendemos lo que son las tierras balutas? Sí, las tierras que no hay nada. Las tierras que se cultivaron y que ya no se cultivan. Ya. Las tierras en las que había agricultores, ganaderos, actividad económica, actividad ambiental, y hoy desconocemos todo eso. Bueno. Hoy progreso se ha convertido en rallies y otras cosas más. Doctor, ayer estuvo viendo la filosera, ¿no? ¿Dónde está la filosera? Estuve en Tegueste y todos los casos que vi que me han contado de las filoseras están en viñas abandonadas. En viñas abandonadas. Sí. Y no entiendo yo entonces muy bien. Entonces es un Acércate tema, al micrófono, Vladimiro. Sí. Es un tema curioso, interesante. Explícanos eso. El nivel de abandono que tienen los viñedos es preocupante. Y los casos que tenemos o que me estuvieron enseñando ayer de filoseras están en viñas abandonadas todas. Uh-huh. Lo que quiere decir que la actividad humana, la no actividad humana o el descuido de la actividad tradicional y el abandono, no solo tenemos peligro para los incendios. Pero ¿y cómo ha llegado la filosera a viñas abandonadas? No lo entiendo. ¿O pues ya estaba allí? Pues que se haya propagado es curioso porque hay viñas abandonadas y en las proximidades hay viñas que están atendidas y no hay ningún caso, o por lo menos hasta ahora no me han dado ningún dato de un caso, de viñas que estén atendidas y que estén con la filosera. Lo que quiere decir que se ha propagado en las condiciones ideales para la propagación de este pulgón, está en el abandono. Y el nivel de abandono que hay en esta zona de Tegueste, Tacoronte, es preocupante. Bueno, el abandono que tienen las viñas en todo Canarias. Es decir, con esto de la filosera se acabó ya el vino en Canarias. Bueno, yo espero que haya una reacción. Pero el Cabildo dice, yo estuve hablando con el vicepresidente del Cabildo el domingo pasado y me dice que lo tienen como muy acotado. ¿Eso es cierto? Porque también nos lo dijeron que estaba muy acotada la termita y hay termita por toda Canarias. No, yo no puedo, yo tengo mis dudas de que esté muy acotado. Cuando ayer vimos viña que está con filosera y en las proximidades hay otras viñas que no tienen filosera. Ya. Y hay que ver el territorio que tenemos. El territorio es pequeño y es un pulgón, es un bicho que vuela. Vuela además Vuela, sí. O sea que si vuela cambia de sitio. Cambia de sitio. Y es curioso que todos los casos que tenemos de filosera estén en campos abandonados. Ya. Lo que quiere decir crisis agraria, tierras balutas uh-huh. y actividades económicas en crisis y actividad cultural agraria en crisis. Y que donde no hay campesinos tenemos unas mejores condiciones para que se propague las plagas. Y lo otro, lo que llamamos tierras en abandono, lo que llamamos mundicia. Hay otro término que utiliza nuestra gente del mundo rural que es ya la mundicia. La mundicia es la cantidad de bichos generalmente asilvestrados o adaptados al medio natural que atacan los cultivos. Yeah. Y la mundicia está propagándose en todos lados porque no hay tierras cultivadas. Por ejemplo, entramos en contradicciones de que el Cabildo de Tenerife esté cuidando perdices para soltarlas en el verano, que es una actividad que los cazadores valoran. Uh-huh. Pero las perdices le hacen un daño considerable a los cultivos. Los mirlos, que en una época llegaron hasta hablar de los vladimirlos porque asociaban que medio ambiente soltaba mirlos, nunca soltamos mirlos ni cuidamos mirlos, pero los mirlos pues son otros que están animalitos que están
viviendo en esta naturaleza desde hace muchos años. Ya. Pero si no hay ningún cultivo y hay unas tierras abandonadas, se propagan con mucho mayor capacidad de propagación. El tema de la Oye, mundicia. me da tanta pena el tema del vino porque mira que se hizo una labor estupenda en lo que es la elaboración de los vinos en Canarias, pero es una labor, y aquí le mando un abrazo a su promotor que fue Ricardo Melchor, Sí. no de presidente, sino de vicepresidente, cuando era vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura y posteriormente presidente, sobre todo en la isla de Tenerife se hizo una labor excepcional para lo que es el mundo de... Se puso cariño, Sí. y se hizo un esfuerzo Bueno, económico. y todo eso se ha ido... Y se crearon una serie de bodegas, se ha ido al instalaciones. carajo, al carajo. Se planteó una mejora de los vinos, Sí. el tener enólogos profesionales Sí, al frente de los temas del vino, sí. el animar a un nivel de capitalización de préstamos y ayudas para los que... Todo murió eso, todo se y fue eso al está en carajo. una crisis profunda. Sí, pero... Bueno, hay agricultores que están atendiendo y hay bodegas que están atendiendo, pero las dificultades que tenemos son muchas. Ya. Y lo que es peor, lo que no parece razonable es que estemos trayendo uvas de fuera para hacer vino de aquí. Bueno, ya se ha prohibido, eso está prohibido y ya traer uva para hacer Esperemos- vino, para hacer vino. esperemos Se puede que traer sea- uva que- de mesa para comer, eso sí, pero uva para hacer vino se ha prohibido con la intención de parar un poco lo de la... Porque lo de la filocera es gravísimo, pero Claro. gravísimo, y nadie le da la importancia No, que no, tiene. la filosera y el peligro que hay de extenderse incendios, Ya. porque hay que ver en zonas que tienen una densidad de plantación de viñas importante y van quedando unos señores mayores, pues, en la mayor parte de los casos atendiendo la viña. Mira, te voy a dar una buena noticia irónicamente, ¿no? Irónicamente, porque ya no van a venir papas de Israel, ¿No? ¿no? Porque parece ser llegue el con lo presidente, que ha dicho... con lo que ha dicho el Sánchez. presidente. El presidente. Pero lo de Sánchez ayer, según parece, Sí, él no le puede decir a los americanos que no vayan para Israel con armas ya. y que entren en los aeropuertos españoles. Esperemos que eso no sea un alegato Bueno, de para la momento galería. parece ser que no van a venir ya papas de Israel, solamente vendrán de Inglaterra y de Egipto. Pero cuidado, hay dos cosas con el tema de las papas de Israel. Uno es el tema social, y el otro es con mano de obra palestina, con mano de obra de miseria, produciendo papas en Israel que nos las meten aquí, a palestinos a los que ellos están pasando a cuchillo. Ya. Ese es un tema humano, social y de tal. Y el otro aspecto es que creo que es muy, muy a tener en cuenta que haya papas inglesas hoy en Tenerife o en Canarias a poco más de euro, tiene que ser debiera ser preocupante para nosotros. Porque Inglaterra que no es un país de tercer mundo. Lo que quiere decir que esas papas se las están pagando los ingleses a menos de euro el kilo. Lo que quiere decir todo esto es que Inglaterra está en una situación económica seria. Y si nosotros aquí no nos espabilamos, vamos a tener que estar dándole papas arrugadas a los turistas y a los de aquí, A los ingleses papas arrugadas inglesas. ingleses. Mira, eso lo has contado. Eso es una desvergüenza. Lo has contado 1000 veces, pero yo creo que todavía no ha calado bien y hay que volverlo a contar. Vamos a ver, las papas, el lugar de donde vienen las papas, la gran mayoría vienen de Inglaterra, ¿no? Sí. Con el alegato de otras enfermedades, de otras plagas en la península y con la polilla guatemalteca. y la polilla es después. El tema que se plantea desde finales del siglo XIX es que el mercado canario de semillas de papas de Canarias, las semillas las teníamos aquí los agricultores, intercambiando el norte con el sur, la parte alta con la parte baja, tierras de barro con tierras de polvillo, eso iban haciendo nuestros agricultores. Una vez que se fue deteriorando la economía de los agricultores, los ingleses empezaron a traer papas de semilla a cambio, en trueque, con papas de consumo que llevaban ellos para allá. Todavía la rambaner, la quinegua, la la quinegua, la rambaner, están aquí todavía desde el siglo XIX. Son variedades, todavía con otras muchas variedades inglesas. Luego, en Inglaterra se suministraba papas de Canarias tempranas, en la época temprana, es decir, en los meses de marzo o abril, desde Canarias, porque en esa época ellos no producían, porque el invierno a ellos no se lo permitían tener papas a ellos. Y hubo una época de trueque, luego ya pasó a un tema comercial, dado que todo el siglo XX
Inglaterra era la principal empresa, el principal poder económico relacionado con la agricultura en Canarias, con la agricultura de exportación, plátanos, tomates y papas, pues traían la semilla de papa. Y luego, con la entrada al mercado común, se nos viene abajo ya, y pasamos de más de 20.000 hectáreas de papas que teníamos en Canarias antes del mercado común, de exportar a las Islas Británicas y a Europa 60 millones de kilos de papas que exportaba Canarias en los años 70, a quedarnos importando ahora nosotros 70, 80 millones de kilos de fuera. Y de esas variedades, una parte son de Inglaterra o del sur de Escandinavia, Dinamarca sobre todo. Lo que quiere decir que ha habido una relación de papas de semilla, de papas de consumo entre Canarias e Inglaterra. Sin embargo, ahora, en estos momentos, Inglaterra llega al mercado canario con papas frescas en estos momentos y no son ya papas excedentarias como las que estaban trayendo en el mes de diciembre o noviembre, sino papas que están recién cavadas. Y si están recién cavadas y se están vendiendo a euros, quiere decir que los canarios tenemos que ponernos las pilas en cuanto a que los ingleses están trabajando ya a precios del tercer mundo. Ya. Porque una cosa es traerlas de Egipto y de Israel y otra cosa es traerlas de Inglaterra. Ya. Y para eso teníamos que estarnos planteando. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Pues que hemos pasado unos años de 11.000 hectáreas de papas a que posiblemente, yo no sé si este año sembramos en torno a 3.000 y pico, 4.000 hectáreas. Y lo que es peor, hay agricultores que todavía no han logrado vender las papas a 60 o 70 céntimos, que es lo mínimo que un agricultor... Es decir, las papas no debieran tener un precio inferior a €1 para los agricultores. Si queremos seguir manteniendo 3.000-4.000 hectáreas de papas y no ver las tierras balutas, las tierras abandonadas y los agricultores con las tierras. Hoy pensemos que hoy mismo, dado que tú estás hablando del tema agrícola mundial, hoy estamos viendo cómo Brasil, o el pollo de Brasil que estaba viniendo a Canarias, había un problema de salud, de fiebre en Brasil, y cómo ha subido el precio del pollo, es de los que más ha subido en Canarias, por el precio de los costes del pollo en el mercado internacional. Es decir, que no podemos y no debemos estar dependiendo cada día más de lo de fuera. Y Ya. había que potenciarlo. Teníamos que producir aquí, pero aquí Por no lo tanto, lo de la filosera y en las tierras y que estén en tierras abandonadas tiene que ser una lección, debe ser una lección, una reflexión en voz alta, pero una reflexión muy seria, de que lo de la viña y el abandono del campo puede generarnos hambre y más miseria. Y en una sociedad que tiene un nivel de parado o de paro como es Canarias, y que tengamos las tierras abandonadas es verdaderamente lamentable. Ya, pero no hay reacción ni solución a nada. Sigue cada año vamos viendo los datos, cada año tenemos más tierras balutas, cada año se siembra menos, ahí está, porque los datos lo dicen. Entonces, a nadie le importa este tema. Yo quiero aprovechar este momento de la 10 Radio y de Capital Radio, porque no cabe duda que lo que está pasando con los incendios en la península, yo creo que es una lección que a más de uno está aprendiendo. El campo de Tenerife o el campo de Canarias o La Palma, hay que ver que gran parte de las tierras que es donde se puede propagar un fuego con mayor fuerza es en tierras que hace unos años labrábamos y sembrábamos de papas, de cereal o de leguminosas, donde había una cabaña ganadera y donde había una actividad agroganadera. Y resulta que eso está hoy en abandono. Y debiéramos estar muy seriamente mirando qué hacer con esas tierras. Sobre todo en la parte más húmeda de los nortes de las islas, en las zonas que barre el alicio y que la humedad permite cultivos de secano. Y en las zonas de sotavento también habría que tomar medidas, en todos sitios habría que tomar medidas con las tierras que no se labran y que no se limpian. Porque ahí tenemos situaciones ideales para la propagación de fuego. Ya. Y eso lo que hemos estado viendo este año, no solo con el incendio en la península, sino cómo el fuego se ha propagado incluso en meses hasta lluviosos. Y que como nos están hablando ahora del cambio del tema climático, cómo que las temperaturas que tienen la zona del Mediterráneo pueden dar lugar a lluvias torrenciales, y cómo lo del cambio climático también está ahí. Pero aparte ya de lo que está ahí, bajar por el Valle de Tegueste y en la zona de Cocó o salir hacia Tacoronte y ver cómo está ese norte o la Victoria y llegar hasta la punta de Teno y ver la cantidad de tierras de las medianías abandonadas. ¿Tú sufres, Vladimiro? Sí. ¿Sufres viendo eso? No, sufro, y aparte de eso me preocupa enormemente ver
que hasta los árboles frutales que teníamos se los estamos perdiendo. Ya. Había morales de la época de la seda, todavía quedaban en tema residual. Ya hay sitios que no hay una higuera. Los almendros no hay que los poden Bueno, ni los limpian. las manzanas tan ricas que las tenían. manzanas que teníamos en estas medianías de los fuera, nortes húmedos. manzana fuera también. Fuera. ¿Mm? Y la gente haciendo cada día más gimnasia. Ya. Pero lo estamos dando normalidad. Igual yo siempre vuelvo a algo que perdimos y que nadie se acuerda. Teníamos, bueno, en tomates éramos los reyes, Sí. de los mejores tomates del mundo. Se perdió, ya nadie se acuerda de eso, nadie sabe cómo era eso. Mira que dio de comer el tomate en Canarias, en toda Canarias, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? Y nadie se acuerda ya de esta historia. Hombre, desde los años 50, creo que fueron antes de los 50, empezaron ya los tomates en el sur de Tenerife, en el Valle de Güímar. Y del Valle de Güímar a Guadalixora se hizo un emporio en Tenerife que dio lugar a crecimiento de población Y en Gran Canaria. y a una actividad económica. Todo ese sur de Gran Canaria hay que ver el papel de los tomates. Sí, Y en Fuerteventura, y un poco en La Gomera también. ya. Y todo eso se nos viene abajo. Pero se vino Se abajo. viene abajo porque, bueno, en esa época en unos sitios comenzó los plátanos, en otros empezó el turismo. Las dos zonas turísticas más importantes de Canarias están en zonas que tuvieron antes tomates, en Gran Canaria y en Tenerife, pero también en Fuerteventura. Y lo que es peor, no hay un planteamiento alternativo. Por ejemplo, con aguas con más problemas de sales y demás, podíamos producir alfalfa, por ejemplo. El caso de las aguas depuradas de Lanzarote y Fuerteventura podían estar produciendo alfalfa con otra cultura. El caso de gran parte de las aguas depuradas de Gran Canaria, que vemos en la salida del Guiniguada una mancha colorada de las aguas mal depuradas o sin depurar que están yendo al mar, pudieran estar regando en el sur de Gran Canaria en un espacio que parece un espacio de un país en guerra, con los invernaderos despellejados en toda esa zona del Castillo del Romeral mirando para Gando o mirando para el sur. Y no hemos sabido hacer eso, ni incluso en una isla que parecía que estaba un poco más organizada, o en la que la agricultura se ha mantenido mejor, es el caso del norte de Gran Canaria. Bueno, pues no sé qué decir más. No, aquí es como entrar. Ayer precisamente me llamaba una persona, una profesora que quería hacer una cosa de los tomates y del regadío en el sur de Tenerife, y le estuve contando que hay que entrar en los colegios. Ya. Entrar en los colegios, entrar en la universidad, porque ese día santoral que tú acabas de leer ahí, que es un día santoral, no, esto no puede ser un ritual más en el almanaque. El campo tiene que ser otra cosa. Todos los días. El campo y la actividad agraria y la actividad económica y la actividad ambiental. Esto no puede ser asignaturas para viejos aburridos o gente que esté por ahí despistada. Esto tiene que ser otra manera de leer el territorio, cómo gestionar el territorio y cómo ver un municipio como Tegueste, en el que ayer fui a ver a un personaje que es de las llamadas cabras bomberos en Tegueste, que no es un tema de bromas con cabras bomberos. Hay unos personajes en Tegueste, este es quizás el mayor, que tiene no solo una partida de cabras, vacas, que labra tierra y que se plantea que quiere seguir labrando tierra y que tiene que sacar alguna ley el Cabildo o el Gobierno de Canarias que penalice las tierras abandonadas, porque las tierras abandonadas son un nido para propagación de plagas y para peligros de incendio. Es decir, necesitamos que las tierras que sean cultivables, si no las cultiva el dueño porque no son rentables, que haya unos arrendamientos en precios módicos o demás que se le entreguen a jóvenes que quieran hacer. Este caso que yo estuve ayer con este hombre que tiene las ovejas y las cabras, es una persona joven que quiere seguir siendo agricultor y que los impedimentos que tiene no son solo de la burocracia, sino que hay una serie de tierras abandonadas que nadie ni las arrienda ni las cultiva. Alguna cosa habrá que hacer con eso. Habrá que penalizar que el que no cultiva las tierras y le den facilidades a alguien que las quiera cultivar. Pero nadie le mete mano, Vladimiro. Pues eso tendrá que ser bien Cabildo o bien Gobierno de Canarias. Alguien tendrá que sacar unas medidas que potencien el que se incorporen jóvenes. Es una vergüenza que ahora vayamos a Garafía en La Palma y que allí apenas ya quedan ni vacas, ni cabras, ni pastores. Y que uno de los municipios más ricos de Canarias, que fue Garafía, hoy sea el más pobre de Canarias porque no quedan más que unos 1000 viejitos allí.
Claro, mientras y que no haya nadie allí que esté mirando para el campo. nadie, pero mientras que podamos traer todo de fuera, ya se prioriza que venga todo de fuera. O Sí, sea, pero ahora también están hablando de la cesta de la compra y de cómo no, sube la cesta de la compra está disparatada. y O cómo sea, está lanzada. uno de los presupuestos, una de las partidas presupuestarias más importantes de cualquier ciudadano hoy en día es la compra, el comer, el ir a comer. Entonces, cuando tú vas al supermercado de turno de la zona o donde vayas y pagas la cuenta, tú te quedas horrorizado de lo que cuesta la Pues comida. eso tiene un techo y tiene No, unas y límites. aparte la gente está comprando comida mala, porque comida barata, porque al final no le da. Entonces al final la comida barata, ¿qué produce? Pues un montón de enfermedades que al final las tenemos que pagar después en la sanidad. Entonces esto es una bola cada vez se hace más grande, Vladimiro, y no hay manera, ¿eh? No hay No, manera. es curioso cómo nos hablan de la subida de la cesta de la compra. La compra está Y ahora disparatada. mismo que estaba yo hablando del tema de los pollos de Brasil, Bueno, y cómo lo más barato hasta ahora era el pollo. Y no te digo nada, vete y pide un plato de pulpo. El pulpo ya vale más caro que el solomillo, el pulpo. O pide ya un plato de calamares fritos, que era algo en un restaurante. Pues ya los calamares valen igual que el pulpo, más que el solomillo. Entonces está todo disparatado. No, y luego tenemos sitios, luego estamos alimentando una parte de la cabaña ganadera que tenemos con forrajes traídos de fuera. Bueno, eso que ya nos estamos quejando que si la subida del precio de parte de los forrajes que venían de Ucrania, por ejemplo, o de Rusia. Mira, Vladimiro, los negocios que están funcionando de maravilla en Canarias son los supermercados y La venta de comida. La venta de comida, porque al final la gente tiene que comer porque si no se muere. Entonces, y mira ahí creciendo, yo no te voy a nombrar a ninguno, pero todos los supermercados están creciendo. Cada vez se abren más supermercados y más supermercados. Es el gran negocio. Y además los supermercados tienen 4 empleados. Dentro de poco ya no va a haber cajeras. Yo le mando un mensaje a todas las cajeras de los supermercados que se vayan reciclando, porque con la inteligencia artificial dentro de poco ya no va a haber cajeras. Vas a entrar allí y vas a salir con la bolsa y ya vas a saber lo que va en la bolsa y cuánto costó, además con la bolsa sin vaciarla. Entonces ya toda esa gente se va a quedar sin trabajo. O sea, los reponedores de los supermercados, la gran mayoría son de las marcas. Entonces están ganando dinero como locos con la comida y después, claro. Hombre, ayer ¿dónde estaban los plátanos? ¿Cómo han pasado los plátanos aquí? Los plátanos de 3 euros, que eran un disparate también. Plátanos en Canarias a 3 euros no era razonable. Ayer estaban a menos de euros. Bueno, pues menos mal, pero, Sí, pero no es normal. Pero o sea, menos mal, pero para la tú agricultura. tú vas a la zona de frutería, verduras y frutería, no hay ninguna fruta que baje de 2 euros para abajo. Al contrario, no hay. Todas. No, y ahí llegan hasta los kiwis de Nueva Zelanda que están a 4 euros. Bueno. Vladimiro, nos vamos. Y aguacates de Brasil, bueno, de un país que no pueden entrar, por temas sanitarios se ha planteado que no entren aquí. Que no pueden entrar porque y han nos entrado. entran nuevas plagas aquí. Doctor, Nuevas filoceras. un abrazo muy fuerte hasta Muy la bien. semana que viene. Le damos la bienvenida a Pepe Rodríguez, que hoy comienza su programa, Archipiélago Informativo, Archipiélago Noticia, desde Las Palmas de Gran Canaria, que ya está preparado, ya lo sé, está preparando ya el programa para contarles todo lo que ocurre en Canarias en emisión regional. Yo ya me despido, mañana estoy yo en La Laguna, mañana a las 7:30 en La Laguna, allí en la sala de prensa del Ayuntamiento de La Laguna. Mañana hablaremos del Cristo de La Laguna. El remate con Miguel Ángel González Suárez.